Hola a todos, hoy con este tutorial vamos a aprender a analizar grupos sintácticos o sintagmas. En primer lugar tenemos que saber qué es un grupo sintáctico, qué es un sintagma y recordar que es un conjunto de palabras que de forma unitaria desempeñan una función determinada dentro de la oración. ¿De acuerdo? Es decir, es un grupito de palabras relacionadas entre sí que van a tener una función dentro de la oración y además una de ellas va a tener la misión de ser el núcleo, es decir, es la palabra más importante, ¿de acuerdo? No se olviden de seguir estos pasos, que son fundamentales para no equivocarnos a la hora de eh, analizar los grupos sintácticos. En primer lugar, debemos delimitar el sintagma, ¿de acuerdo? Ahora verán ustedes en esta primera fase de análisis los sintagmas separados y delimitados. Vamos. Entonces no tendrán que preocuparse demasiado ustedes de buscarlos dentro de una oración y marcar sus límites. En segundo lugar, se subraya el núcleo de ese grupo de palabras, de ese sintagma, y se identifica su clase gramatical, si es sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. ¿Por qué? Porque debemos saberlos para saber el nombre, y aquí estamos en el paso 3, el nombre que va a tener el sintagma. Según la clase gramatical a la que pertenezca el núcleo, es decir, si es sustantivo, por ejemplo, el sintagma va a ser denominado como sintagma nominal. Si el núcleo es un adjetivo, va a ser un sintagma adjetival. Si el núcleo es un verbo, un sintagma verbal. Y si el núcleo es un adverbio, un sintagma verbial. Veremos en el caso específico del sintagma preposicional que no es nada más que sencillamente un sintagma nominal con una preposición que enlaza, digamos, que hace de enlace entre el sintagma nominal y otro elemento de la oración o de un sintagma. Y por último, ya para terminar el análisis sintagmático, pues se identifican los actualizadores, los modificadores y los complementos que acompañan el núcleo. Bien, pasamos ya directamente a ver los dos primeros sintagmas. Tenemos el sintagma nominal y el sintagma preposicional. De cabecera siempre hay que tener los 4 pasos, ¿de acuerdo? Del análisis. Que ya como ya hemos visto, ¿no? En primer lugar tenemos este sintagma, la Casa Blanca. Vamos a delimitarlo. Bueno, ya está delimitado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer el cajoncito y ver qué palabras tenemos dentro y señalar cuál es el núcleo, es decir, la palabra más importante. En este caso tenemos casa. Casa es el núcleo, es la palabra, digamos, sobre la que orbitan todas las demás. Es la palabra, por así decirlo, de una manera sencilla, de la que se está hablando. La Casa Blanca. Bueno, pues si casa es el núcleo, tenemos que preguntarnos qué categoría gramatical, qué clase gramatical es el núcleo. Sabemos que es un sustantivo. Pues entonces este sintagma nominal este sintagma se va a llamar sintagma nominal. Sustantivo, sintagma nominal. Después tenemos otras dos palabras que acompañan a ese núcleo, que es la y es blanca. La es el actualizador de casa, la palabra, el artículo que actualiza a casa, es decir, que le permite que casa pueda ser sujeto de una oración, ¿no? Y después tenemos blanca, que es un adjetivo, y como adjetivo, en este caso, está funcionando como modificador, ¿de acuerdo? Actualizador de casa, la. Modificador de casa, blanca. Núcleo, casa, tenemos un sintagma nominal. Muy bien. Ahora pasamos a un sintagma en apariencia apariencia y en realidad algo más complejo, pero que no tiene mayor problema. Delimitamos un panel de energía solar, porque de energía solar está dentro de ese grupo, es decir, porque podemos entender que está complementando de energía solar a panel, igual que está complementando, actualizando a panel. Con esto ya estoy diciendo,
decir, con esto ya estoy en el paso 2. Ya estoy diciendo que panel va a ser el núcleo del sintagma. ¿Verdad? Panel es un sustantivo. Pues nada, tenemos otra vez un sintagma nominal. Con un actualizador que hemos dicho que es un. Y después tenemos toda una serie de palabras que también funcionan como un todo, que es el llamado sintagma preposicional o complemento preposicional. Vemos, es decir, un grupo de palabras que está ejerciendo una función complementaria de panel, ¿no? Del sustantivo en este caso, y lo encabeza una preposición. Y las preposiciones tienen, en estos casos, la función de enlace. Enlazan un sintagma nominal que viene después, que es el término. ¿De acuerdo? Siempre recuerden, cuando hay un sintagma preposicional, la preposición es enlace y el resto es término. ¿De acuerdo? Y ya después nos meteremos a ver qué relación hay entre estas dos palabras, pero en principio tenemos la preposición enlace y el resto término. ¿De qué? Hemos dicho de un sintagma preposicional. Y al sintagma preposicional, como complemento que es de un sustantivo, hay que ponerle un nombre. Es decir, hay que ponerle el nombre de complemento. ¿De quién? De panel. Panel que decíamos que era un nombre. Pues complemento del nombre. ¿De acuerdo? Hay otros que le ponen modificador, se le puede poner adyacente. Bueno, nosotros, para no liarnos y también para identificarlo del adjetivo, vamos a llamar al adjetivo modificador y al sintagma preposicional complemento del nombre. Pero los dos en realidad son modificadores de otra palabra. Bueno, ¿qué nos queda? Por último, entramos en este otro nivel, vemos a energía y vemos a solar, que son dos palabras. Otra vez tenemos dos palabras relacionadas. Una de ellas, núcleo. En este caso, energía. Y tenemos una palabra que está calificando a esa energía. Tenemos un adjetivo que es solar. Nos está diciendo el tipo de energía de la que estamos hablando. Energía solar. Luego, solar va a ser el modificador de energía solar. Bien, aquí ya tenemos analizado un sintagma nominal que tiene a su vez dentro un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Que es secundario. Fíjense ustedes que en realidad podríamos tener solamente en el sintagma un panel. Y ya de energía solar viene a ser como un anexo, ¿no? al núcleo. ¿De acuerdo? Es un complemento. Bien, pasemos ahora al sintagma adjetival. Tenemos un sintagma adjetival aquí. Claro, yo digo que es sintagma adjetival, me estoy adelantando porque primero sabemos que es un sintagma y porque lo delimitamos, ¿no? Sabemos que es un grupo de palabras relacionadas entre sí, delimitamos el sintagma y después vamos a subrayar el núcleo. El núcleo, muy débil de carácter, es débil, es núcleo. Por eso es un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque débil es un adjetivo y es un núcleo, sintagma adjetival. Ahora pasamos al punto 4. Tenemos que identificar actualizadores, modificadores, complementos. En este caso tenemos dos complementos. Muy, que es un cuantificador, es un adverbio, que está modificando a débil, está diciendo qué cantidad de débil es, ¿no? Pues le ponemos modificador, como decimos antes, con los adjetivos que modificaban a los sustantivos. Muy está diciendo qué cantidad de débil es, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Y de la persona en este caso, claro, porque tiene carácter. Y después tenemos, como antes teníamos, en el otro ejemplo, un grupo de palabras, un sintagma, vean, preposición, sintagma preposicional, que decíamos antes que la preposición funciona como enlace y el resto, término. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos que poner ni núcleo, no hace falta poner núcleo. Cuando hay una sola palabra, pues esa palabra es núcleo. Bueno, sí que tendríamos que poner en este sintagma preposicional qué función desempeña dentro del sintagma adjetival. Claro, antes teníamos en el sintagma nominal el complemento preposicional complementaba a un núcleo que era
un sustantivo, por eso era complemento del nombre, pero como el núcleo aquí ahora es un adjetivo de carácter, va a ser complemento del adjetivo. Casi no me cabe. ¿De acuerdo? Complemento del adjetivo. Bien. Pasamos ahora a otro sintagma, a otro tipo de sintagma, que es bastante lejos de casa. Ahora no me adelantaré, sino que iremos paso por paso delimitando el sintagma bastante lejos de casa. ¿De acuerdo? Tenemos a bastante lejos de casa y miramos qué palabra es la más importante, de qué estamos, en realidad, qué noción estamos comunicando. Lejos. Estamos con lejos, que es el núcleo, la palabra más importante. No es bastante, no es de casa, sino que es lejos porque bastante está funcionando como complemento de lejos. Y de casa porque nos dice lejos de dónde, ¿no? Es decir, también es otro complemento. Lejos es un adverbio, entonces ya de cajón, sintagma adverbial. ¿De acuerdo? Y entonces ya pasamos al punto 4. Bastante y de casa. Dos palabras no. Una palabra y un grupo de palabras que funcionan como complemento. Bastante, lejos, es decir, bastante, es un modificador, ¿de acuerdo? Un adverbio que modifica otro. Un modificador de lejos. Y de casa, vemos otra vez, cuidado, ojito, una preposición que funciona de enlace y lo que resta es un término, tenemos un sintagma preposicional. ¿Qué decíamos de los sintagmas preposicionales? Que tiene una función de complemento. Claro, complemento en este caso de un adverbio. Entonces ponemos complemento del, aquí sí que no me cupo, complemento adverbial, complemento del adverbio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya por último, vemos a Su Majestad el sintagma verbal. Ciertamente es un sintagma más complejo. En este caso, ya el sintagma verbal forma oración, porque tenemos un verbo en forma personal que forma una oración. ¿De acuerdo? Fíjense, tenemos aquí bueno, vamos a delimitar todo, es decir, tenemos un grupo de palabras que funciona como una unidad, en este caso una oración, ¿de acuerdo? Después de la cena jugaron una partida de ajedrez. Delimitamos esto en realidad como oración, claro, en donde el núcleo es un verbo, es el núcleo de una unidad mayor que el sintagma, ¿de acuerdo? Pero que forma lo que entendemos nosotros como sintagma, claro, núcleo, verbo, sintagma verbal, que en este caso ya les adelanto, para que todos lo tengan claro, que va a ser el predicado. Es decir, esto es el predicado de una oración, vamos, después de la cena jugaron una partida de ajedrez. Hay un sujeto léxico que está omitido y tenemos un sintagma, una oración, es decir, una oración predicativa, y en donde hay también diferentes complementos, ¿de acuerdo? Diferentes complementos del verbo. Tenemos aquí, después de la cena, y también tenemos una partida de ajedrez. Los hemos visto juntos. En la oración a veces es difícil verlo, pero fíjense ustedes cómo son grupos de palabras relacionadas entre sí, porque yo puedo moverlas además en bloques. Jugaron una partida de ajedrez después de la cena. Una partida de ajedrez jugaron después de la cena. Es decir, las puedo mover. Y también está el truco de las preguntas que nos responden los propios sintagmas. ¿Qué jugaron? Una partida de ajedrez. ¿Cuándo jugaron? Después de la cena. ¿De acuerdo? Aquí podríamos, piensen ustedes, podría haber otro grupo de palabras que sería, por ejemplo, en el salón. ¿De acuerdo? ¿Dónde? En el salón. Ya tendríamos 3 sintagmas que complementarían a jugaron. ¿De acuerdo? Al verbo. Bueno,
Entonces, pues nada, procedemos como hemos hecho anteriormente. Ya tenemos dos sintagmas por aquí. Bueno, tenemos uno, el principal, y tenemos otros dos sintagmas que complementan al núcleo. Pues nada, entramos despacito en cada uno de ellos. Después de la cena. Bueno, ¿qué palabra es la más importante? Digamos, la nuclear. Después. Hemos delimitado el sintagma, hemos subrayado el núcleo e identificamos su clase gramatical, que es un adverbio. Entonces vamos a tener un sintagma adverbial. ¿De acuerdo? Que ya tendrá una función más adelante. Ya hablaremos de esto más adelante. Con respecto a jugaron, que es dentro, una función oracional ya. Y después tenemos de la cena. De la cena vemos claramente con sintagma preposicional. Y su función va a ser complemento del, hemos dicho, adverbio. Y como ocurre siempre con los sintagmas preposicionales, tenemos un enlace, una parte que es un enlace, la preposición, y un término que es el resto. Cena funcionará como núcleo y la otra vez actualizador. Vean que siempre es la misma historia, la misma jugada, ¿de acuerdo? Y por aquí, por la derecha, tenemos una partida de ajedrez. En este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la palabra más importante? Después de haber delimitado el sintagma, pues partida, que es un núcleo. Partida es un sustantivo. Bueno, pues entonces vamos a tener un sintagma nominal. Ya también veremos más adelante qué función tiene, porque hay una función oracional aquí. Es decir, una función ya con un nombre específico con respecto a jugaron. Porque los complementos del verbo sí que tienen un nombre específico. Estamos hablando de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo, bueno, es decir, ya todo, complemento agente, todo lo que ustedes saben, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Una partida de ajedrez, donde partida es núcleo, va a tener dos complementos más. Una que va a ser el actualizador de partida y de ajedrez, que vemos otra vez, ya vamos como flecha, ¿de acuerdo? Enlace y término. Es un sintagma preposicional. Como sintagma preposicional va a tener una función de complemento, ¿de acuerdo? Del núcleo. El núcleo es un nombre, partida, pues entonces va a ser complemento del nombre. Bien, ya hemos analizado una oración entera. Fíjense que hemos empezado desde análisis de sintagmas muy simples hasta el sintagma verbal predicado que conforma una oración que viene a ser, digamos, la máxima expresión de dificultad, o la máxima, es decir, el punto de más dificultad del análisis de los sintagmas. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido y lo único que les reitero es que sigan, por favor, siempre los puntos en ese orden, despacio, y pongan todas las veces que lo necesiten este tutorial. Muy bien, hasta luego.